narrar desde el inconsciente. Narrar desde el inconsciente, y hoy tenemos pues a Alfredo de los Ríos, quien nos va a acompañar hablando sobre la obra de Woody Allen. Voy a compartir pantalla con ustedes para que miremos quién es Alfredo de los Ríos. Bienvenidos todos. Alfredo es médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, profesor de psiquiatría y psicopatología de más de 25 años en la universidad. Ha hecho numerosos cursos y seminarios sobre psicoanálisis en la Universidad de París 3, asistente a actividades en la sesión clínica del Departamento de Psicoanálisis París 3 desde el año 1983-1985. Ha sido coordinador del seminario sobre la obra de Freud y las aplicaciones en la psiquiatría en la Universidad de Antioquia, docente y coordinador del seminario teórico práctico de psicoterapia de orientación psicoanalítica para residentes de psiquiatría en la Universidad de Antioquia, docente de cátedra en la Universidad Pontificia Bolivariana y en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Cinéfilo desde los inicios de los años 70, fue miembro y expositor en el Cineclub Ucamao desde 1975 a 1982. El Cineclub Ucamao fue un cineclub que existió en esa temporada y que llegó más o menos hasta 1984. También ha sido participante de otros cineclubes en Bogotá y Medellín, comentarista ocasional sobre películas y actividades cinematográficas en periódicos como El Mundo, el periódico El Colombiano en Medellín y El Espacio en Bogotá. Participante actual del Cineclub Monpós, coordinado por Orlando Mora, y participante también en numerosas actividades de la Corporación Cinefilia. Quiero destacar también que en el año de 1900, más o menos 1991, estaba yo coordinando la sala de cine del Museo de Antioquia. Allí organizamos en ese año un seminario, un ciclo de películas sobre Woody Allen, y tuve la ocasión pues de invitar en ese año a Alfredo también para que nos hablara sobre Woody Allen en el psicoanálisis. Entonces también es para mí un honor poder volver a contar hoy con Alfredo para que nos cuente y nos hable sobre esa relación de Woody Allen con el psicoanálisis. Así que bienvenido, Alfredo, y adelante, tienes la palabra para que empieces tu clase. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esa presentación y esos datos que en general pues son todos reales. Me parece muy adecuado ver ahora o recordar ahora lo que habíamos hecho, incluso contigo en esa época del 91 tal vez, porque realmente Woody Allen ya en ese momento había hecho pues una muy buena parte de sus obras. Obviamente falta todo lo que viene de los años 90, porque es que ese encuentro o esa charla que tuve la oportunidad de dar fue hace, digamos, 30 años, o sea que hace su buen rato. Lo que pasa es que en esa época, pues a mí me seguía estudiando, me gustaba pues mucho el cine y todo eso, y como estaba metido en el área psiquiátrica y psicoanalítica, entonces obviamente con frecuencia iba a ver el cine que tenía que ver con el psicoanálisis, y obviamente el de Woody Allen empezó pues a caracterizarse por esa relación. En esa época recuerdo que había visto algunas de las películas que están pues en el listado de su obra, que son muy características, como fue Otra Mujer, como fue por ejemplo Edipo Reprimido, que es una de los sectores del que llama Trilogía de Nueva York, y una que a mí me había encantado, no es de las más importantes, pero yo había sentido pues un gran gusto viendo esa película que se llama Días de Radio, porque de alguna manera, aunque no estaba directamente conectada con temas de psicoanálisis, era una evocación de la familia, de la infancia, de muchos de los elementos que tenían que ver con las distintas influencias que tuvo digamos, el niño
Woody Allen en la época en que las familias vivían oyendo el radio, y es una película muy bien armada, de manera que entonces eso me hace conectarme con esa época. Seguí posteriormente viendo la continuidad de la obra, pero realmente pues nunca con tanta dedicación, y solamente pues hasta ahora volví a ver pues una serie de películas importantes para poder preparar esta intervención y a revisar en muchos textos y entrevistas y las biografías, digamos, básicas que más adelante podemos mostrar, y que muchos de esos aspectos están en el aula virtual, lo mismo que la autobiografía de Woody Allen, en donde él hace pues un recorrido de su vida y de su obra, y también de sus relaciones con el psicoanálisis. Entonces pienso que todo eso me sirvió a mí y le servirá seguramente a ustedes cuando puedan acceder a esa información, que realmente es bastante amplia y bastante interesante. ¿Por qué escogimos en este momento esta conexión, digamos, con la obra de Woody Allen? Fuera de lo que les comentaba, pienso yo que tenía que ver sobre todo con el hecho de que, por un lado, es un director que está vivo, está ya muy anciano, tiene como 86, 87 años, pero de todas maneras sigue vivo y es muy contemporáneo a nuestras generaciones. Aquí tenemos pues personas de distintas generaciones, pero digamos, en general pues somos más adultos y hemos recibido pues esta influencia de este cine desde hace mucho tiempo. Entonces era muy importante eso. Por otro lado, porque Woody Allen es, digamos, de los directores, tanto de los que hemos escogido para este seminario, como de los, en general, como de los directores que tienen relación con este tema del psicoanálisis, el que quizás presenta de una manera más directa lo que es la presencia de los terapeutas, de los psicoanalistas o psiquiatras, porque ahí a veces hay, digamos, una manera de identificarlos de manera no muy clara. Y por otro lado, porque realmente en casi todas sus películas, sobre todo las que van hasta más o menos 1990 o más, hay relaciones en los diálogos, en los personajes, en las historias mismas con el tema. Porque hemos visto en las sesiones anteriores que hay conexiones muy interesantes de los autores, como inicialmente Buñuel, luego con Alfred Hitchcock, luego con Bergman, que todos tienen conexiones, pero me parece que muchas de ellas son más indirectas o están relacionadas con los personajes o con algunas de las condiciones que se presentan en las distintas historias, pero no son tan claras las formas, digamos, actuales, como se trabaja pues en el psicoanálisis, o incluso mostrar de maneras muy directas los consultorios, los personajes yendo a la consulta, o los personajes recostados en el diván o en la silla frente a frente. Eso es muy característico de la obra de Woody Allen, y en muchas de las películas entonces tenemos prácticamente todas las versiones de la forma, por lo menos de trabajo aparente, que se hace pues en el escenario o en la consulta de los psicoanalistas. Pero un punto muchísimo más profundo y más importante es que yo creo que toda su obra está permeada por la influencia, aunque he podido ver por todo lo que he leído y visto que muchas de las cosas presentes en la obra de Woody Allen relacionadas con el psicoanálisis, creo yo, no son ni siquiera conscientes para él mismo, porque es posible que muchas cosas las haya ido incorporando por el ejercicio que él mismo ha hecho como paciente y por la conexión que empezó a desarrollar con estos temas desde tiempo atrás, desde las épocas
más primarias, digamos, de sus estilos de comedia, pero que de todas maneras muchas de ellas eran como muy evidentes, muy claramente conscientes de haberlas puesto allí. Pero hay muchas otras cosas que ahora me referiré que de pronto pueden ser parte de la forma como él ya en la época más posterior a Annie Hall y en adelante ha ido construyendo sus personajes. Porque él en muchas de las entrevistas o en la misma autobiografía realmente como que no quisiera reconocer el efecto que el psicoanálisis ha tenido sobre él. Él acepta que ha sido muy largo, incluso más de, por decirlo, casi 25 años. En distintos momentos iba mostrando la cantidad de años que tenía en análisis, pero casi siempre decía que no había sido muy útil, que realmente había sido interesante el poder revisar, digamos, muchas de las cosas a través de las conversaciones y, digámoslo así, de la asociación libre y de rememorar cosas de su infancia, pero que realmente él pensaba que no había tenido un gran efecto para resolver los problemas más profundos de sus condiciones psíquicas y que incluso ya años después de haber empezado los análisis, él decía que todavía tenía muchos de los síntomas y de los asuntos que tenía en sus años iniciales, es decir, más o menos alrededor de los 20 años, 22 años, 23 años que comenzó este tipo de relación con el psicoanálisis, de que más o menos eran iguales. No estoy seguro de que eso realmente sea así, porque de todas maneras, por un lado, en la práctica verdadera, incluso los mismos pacientes de las terapias o de los tratamientos psicoanalíticos a veces ni siquiera reconocen este tipo de acción o de influencia. Muchas veces incluso, así como se trabaja con el inconsciente, también muchas influencias, digamos, siguen siendo inconscientes, pero siguen operando en la vida y en el comportamiento de la persona. Entonces a mí me parece que en parte, y sobre todo después de tanto tiempo, realmente es muy extraño que no haya sentido realmente una verdadera, un verdadero efecto, pues, por lo menos terapéutico. Como les digo, es posible que entonces muchas otras cosas que fue incorporando, que las ha ido poniendo en su obra y en sus personajes, es posible que por esa vía sí haya tenido mucha influencia en ese sentido. Pero también, para poder entender esto, tenemos ahora más adelante que hacer algunas correlaciones con el contexto psicoanalítico en el que se ha movido el mismo Woody Allen y sobre todo lo que realmente es el movimiento psicoanalítico propiamente norteamericano y el círculo psicoanalítico, el Instituto Psicoanalítico de Nueva York, donde uno supone que estuvieran los terapeutas o los analistas que trabajaron con Woody Allen, que ahí hay cosas importantes para diferenciar de otras líneas dentro del movimiento psicoanalítico internacional. Anticipo que, por ejemplo, esa gran división que existe en el movimiento psicoanalítico actual, que es, por ejemplo, la línea lacaniana, que viene más pues, de todo el desarrollo de Lacan en el psicoanálisis francés y europeo, y que está expandido ya por todo el mundo también. Hay diferencias muy claras con el psicoanálisis norteamericano, que se dice a sí mismo ortodoxo, que de alguna manera viene en línea aparentemente directa desde Freud a través de la Asociación Psicoanalítica Internacional o IPA, International Psychoanalytic Association, pero que dentro de su manera, digamos, de funcionar, dentro de sus formas de enseñanza del mismo psicoanálisis y de formas de trabajo, hay diferencias muy importantes que fueron precisamente criticadas por Lacan y que fueron en parte los motivos por los cuales Lacan se retiró de la Sociedad Psicoanalítica Internacional y empezó a desarrollar, por decirlo, su propio movimiento. Ahí hay cosas muy interesantes que no son simplemente una pelea, por decirlo, política, sino que hay elementos que vale la pena y que posiblemente en los elementos que plantea Woody con el entorno psicoanalítico hay elementos de esos que fueron criticados o que fueron
cuestionados, en este caso por Lacan y su grupo. Ya que es importante ese punto, aunque eso yo sé que le interesa más a los que están un poco ligados a querer saber más de lo psicoanalítico, quizás le interesa menos, pero creo que le puede interesar a los que vienen fundamentalmente interesados en el aspecto cinematográfico, pero yo creo que vale la pena que nos podamos enterar de eso porque es importante. Y entonces un seminario de estos, pues es el momento para poder esclarecer algunos puntos. Bueno, Woody Allen originalmente se llama Alan Stewart Königsberg y nació digo entre porque en dos momentos hay fechas diferentes, o en varios momentos hay fechas diferentes, porque parece que no pusieron la fecha original, sino que pusieron la del día siguiente, o sea que realmente aparentemente él nació el 30 de noviembre de 1935 y en muchas de las biografías de él aparece como si hubiera nacido el 1 de diciembre de 1935, no sé si por alguna razón familiar o porque querían que empezara más bien un nuevo mes. Bueno, hay alguna diferencia en eso, pero realmente pues fue en ese momento, en el seno de una familia judía, por las dos líneas, pues la línea paterna que venía judíos inmigrantes de Rusia y la línea materna de judíos inmigrantes de Austria, en el barrio Brooklyn de Nueva York, que es un barrio pues muy importante, muy popular, multicultural, donde muchos de estos emigrantes y en particular judíos establecieron pues sus familias, etcétera. Entonces era un barrio además muy adecuado pues para los niños o para que pudieran jugar, digamos, en las calles, para tener pues una interacción entre sí con muchas otras, incluso nacionalidades, porque también allí vivían italianos y vivían judíos de otros países y irlandeses, etcétera. O sea que todo ese tipo de mundo inicial fue muy interesante porque fue muy variado. Yo creo que eso tuvo que ver también en muchos de los aspectos que él empezó a desarrollar posteriormente. Inicialmente estudió en las escuelas públicas, también iba a la escuela hebrea, y datos curiosos, por ejemplo, precisamente por el origen de los padres nacieron en Nueva York. Los abuelos de ambos lados eran los que eran originalmente inmigrantes de Europa y Rusia. Pero empezaron a enseñarle a él, digamos, alemán desde muy pequeño. O sea que Woody habló alemán en sus primeros años e incluso elementos de hebreo, aunque parece que el hebreo como tal, en medio de todo, no lo desarrolló mucho, pero sí más cierta parte del lenguaje corriente de los judíos en la diáspora, como se llama, de los judíos pues en otros países fuera pues de las zonas originales de Israel o de Judea, que hablaban yiddish, y que algunos de los elementos que se han señalado en la obra de Woody Allen tienen que ver con términos en yiddish, que es un idioma que tiene pues muchos puntos de conexión con la cultura en muchos niveles de estas familias, digámoslo así. ¿Por qué se empezó a llamar Woody Allen en vez de ese nombre de apellido incluso muy elegante como Königsberg? Porque Königsberg en alemán significa tierra de reyes. Además, porque Königsberg es una ciudad medieval fundada desde la Edad Media Baja en la Prusia Oriental, y que tiene como característica que en las guerras pasó de Alemania a Rusia, o sea que actualmente está en el territorio de Rusia y se empezó a llamar, no sé si ha vuelto a cambiar de nombre, se empezó a llamar Kaliningrado. Pues esto es un pequeño chisme, pero de todas maneras, en algún momento Woody Allen en alguna entrevista hablaba de yo que tuve apellido donde nació un gran filósofo, porque en Königsberg, la ciudad,
nació el filósofo Immanuel Kant. De manera que es interesante porque entonces su apellido está relacionado con esa ciudad y con el nacimiento o con la cuna de este filósofo, que para él la filosofía tuvo importancia un poco más adelante, porque al principio no tenía mucha relación, digamos, con los temas culturales, porque estaba más interesado en los temas deportivos, era un experto en tiras cómicas, tenía, digamos, intereses sobre todo eso sí, a nivel de cinefilia, realmente fue un verdadero espectador cinéfilo en uno de los teatros, el Teatro Midwood en Brooklyn, que de alguna manera era un teatro que tenía pues una permanente cambio de sus películas, y entonces se veían películas tanto de toda la línea pues de Hollywood como de muchas de las películas que ya empezaban a llegar con frecuencia del cine europeo, donde él seguramente empezó también a reconocer aspectos que después influyeron mucho sobre que le interesaron mucho, como el cine, por ejemplo, que veremos más adelante, también de Bergman, de Fellini, de Antonioni, de muchos de los europeos, digamos, ya un poco en los años 50 en adelante, pero que de todas maneras realmente él era como una de las pasiones grandes que seguramente después se expresó, aunque originalmente él no tenía una vocación de cineasta, y veremos por qué. Realmente no fue un buen estudiante, él mismo lo comenta, incluso a veces dejaba de ir a clases por estar en otro tipo de situaciones en las calles, pues con otros amigos. Fuera de eso, no era muy, no admiraba ni tenía pues una buena relación con sus profesores. Incluso él pensaba que sus profesores eran pues casi como seres fracasados que habían llegado a esta escuela porque habían fracasado en otras anteriores. Incluso ahora que veremos algunos asuntos relacionados con Annie Hall, sobre todo para los que la vieron, que me parece que hubiera sido muy importante que todo el mundo hubiera visto la película, porque es como un mundo en donde se concentra, digamos, muchas de las cosas que él va a desarrollar a lo largo de toda su obra, y una de ellas es precisamente mostrar algunos elementos en flashback de la escuela, de los profesores, siempre con unas imágenes más bien como repelentes, como de crítica, como de medio burla, etcétera, lo mismo que de sus compañeros de esa época. Él en ese sentido era, digámoslo así, como muy distante, y más bien fue ya en su propio desarrollo, a pesar de que tenía pues capacidad social, era muy tímido, introvertido, y todo su trabajo inicial fue siempre, digamos, muy solitario. Desde muy temprano, más o menos a los 16 o 17 años, empezó a tener como una cierta capacidad de hacer chistes y de poder tener fácilmente la capacidad incluso de hacer chistes que pudieran publicarse más ampliamente. Esto le facilitó poco a poco que algunos que le ayudaron a que mandaran chistes a los periódicos que circulaban allí, sobre todo a los columnistas neoyorquinos, etcétera, y de pronto entonces se fue dando cuenta que realmente tenía pues una cierta gracia y una cierta capacidad, que le aceptaban los chistes a un muchacho tan joven. Se me quedó un poco la idea de lo de Woody Allen, es que se empezó a formar este nombre porque él no quería precisamente que sus compañeros y todo eso supieran que él estaba mandando esos chistes, porque empezaban entonces a molestarlo, empezaban entonces a criticarlo, etcétera. Entonces esa fue una de las causas, por lo menos las que él dice, del cambio de su nombre. Entonces el Woody parece ser que venía, porque él ya le interesaba la música y todo esto, a propósito de un gran intérprete de jazz que se llama Woody Herman, y que él, que ya empezaba desde muy joven a tocar clarinete y a tocar saxo alto, este Woody Herman era un gran clarinetista,
y el nombre le pareció pues como un nombre muy sonoro y muy corto que podía ser, digamos, muy fácil de manejar, y simplemente para el apellido cambió una sola letra. Él, su primer nombre era Alan, como les decía, y aquí quedó entonces Allen. Entonces ya Woody Allen fue realmente pues el nombre con el que se hizo poco a poco conocer, iniciándose por esto que les comentaba de la cantidad de chistes que él empezaba a hacer y que eran chistes, bromas, comentarios culturales, etcétera, de buena calidad. Cuando nosotros hablamos de chistes, sobre todo en nuestro medio, siempre recurrimos como a los que han sido nuestros cómicos culturales o a Sábados Felices, etcétera. Pero yo pienso que el estilo de Woody no fue, digamos, como de estilo burletero o chocarrero, sino que siempre eran aspectos como más de elementos de la cultura, de las familias, de la autoridad de los padres, de la comida, de cosas de ese estilo que tenían un nivel, digamos, de mayor perspicacia y de mayor elaboración. Y eso ayudó a que entonces tuviera pues mucha aceptación por parte de aquellos que recibían esos chistes y que además empezaron a irle pagando. Desde muy temprano, Woody Allen empezó a ganar dinero con esto y en poco tiempo, en pocos años, se dice pues en las biografías que llegaba a ganar más dinero que lo que ganaban sus padres juntos, que ambos trabajaban. Que fue pues muy interesante ese desarrollo. Pero toda esa primera etapa, que tiene muchos elementos porque él estuvo en distintos niveles, compartió o tuvo influencias de muchísimos de los cómicos y de los que hacían el tipo de stand-up, que era el que cuenta monólogos en un micrófono, porque en aquella época primaba el aspecto presente, como recordaba ahora con los días de radio, con el radio, posteriormente la televisión, y ya posteriormente se llega pues a otros niveles, por ejemplo el cine. Pero esto se demoró todavía mucho tiempo. Yo creo que esta etapa, llamémosla formativa, y de desarrollo de su personaje cómico o de sus estilos de chistes, bromas, sketch, monólogos, fue relativamente largo. Además, porque tuvo oportunidad de que precisamente como veían en él un gran talento, fue invitado en algunos casos a cursos importantes. Por ejemplo, hubo un curso de la NBC, la cadena pues de radio y televisión norteamericana, que hizo un curso para formar guionistas, y el curso en parte era en California, en Hollywood. Entonces él desde muy temprano fue a ese curso y allá encontró un grupo muy amplio de cómicos que se querían formar más, unos ya más veteranos, otros iniciales como él, pero él empezó también a caracterizarse como una persona que ya tenía una gran capacidad de elaborar este tipo de elementos, porque además les daban posibilidades de hacer o escribir este tipo de elementos y después hacer como la presentación frente a los demás, y recibían críticas y tenían, me imagino como los cursos que incluso pueden tener en cinefilia con relación al guión, que de todas maneras pues la gente trabaja, pero entonces entre sí se comentan, se presentan, se hacen comentarios críticos, etc. De manera que esto también lo hizo él en su momento, porque realmente él no alcanzó a hacer cursos verdaderamente universitarios. Él venía siendo mal estudiante desde su época de bachillerato, y cuando entró a los cursos universitarios, incluso un curso que perdió y que tuvo que salir de la universidad, era el curso sobre elementos audiovisuales y, digámoslo, iniciación con el lenguaje cinematográfico. Pues muy paradójico que en esa época pues no haya podido progresar ahí en lo que más adelante se destacó. O sea que él siguió más bien una carrera, como les decía, más personal, más ligada a estos grupos de cómicos, algunos que realmente le ayudaron o influyeron mucho en su manera de ver las cosas, porque realmente él tenía un gran talento, pero lo que le faltaba era ya la capacidad realmente de poder llevar eso a una serie de elementos que ya fueran
digamos, formas de presentación o formas de publicación de aquel material tan supremamente amplio. En la carrera de muchos, digamos, artistas o directores, en este caso, que uno pensaría que por su talento hay una carrera, digamos, ascendente, progresiva, hasta que llegan al punto donde ya se hacen conocer como directores y que todo es como aparentemente muy lineal. En el caso de Woody Allen, la cosa no fue tan sencilla. Él tuvo muchos puntos en que realmente no podía salir de cierto nivel. Y casi siempre, y digamos, de manera especial, se puede encontrar con algunas personas que pueden ver y pesar el talento que tiene la persona y entonces se dedican de pronto a ayudarle, y esa ayuda y esas decisiones en ese momento pueden ser fundamentales para que no haya tomado otra ruta. Así fue que en este caso Woody tuvo la relación con dos, digamos, agentes artísticos que después incluso hicieron el papel de productores y productores ejecutivos, pero que inicialmente eran personas que detectaban talentos en distintas áreas, cantantes o músicos o gente para el teatro o actores en general, y que él finalmente llegó a manos de ese pequeño grupo formado por dos personajes. El uno se llama Jack Rollins y el otro se llamaba Charles Joff. Yo creo que esos dos personajes son muy importantes en la carrera y sobre todo en este momento en que Woody necesitaba, digamos, elegir cuál era el camino que debía seguir en su formación. Jack Rollins, que murió a los 100 años, incluso en el año 2015, ahora ha vuelto a ser citado en alguna parte, porque recuerden que hace poco en las noticias pues, de las diferentes situaciones de artistas, se habló de la muerte del cantante Harry Belafonte, que fue un gran cantante pues, afroamericano, que además fue actor, estuvo en varias películas, etcétera, y que también murió de 90 y pico de años. Este cantante fue uno de los que precisamente el grupo de Rollins y Hofe empezó a promover, y parece que lo ayudaron a que realmente llegara pues, a un nivel en que ya podía, digamos, lanzarse a un cierto nivel de conocimiento y más adelante de estrellato en el área inicial que era su capacidad de música, de canción. Ese personaje resulta que en un momento dado, cuando ya tenía todo su desarrollo y lo entrevistaron, hablaron de su formación, él negó o rechazó toda la ayuda que le había dado estas personas de Rollins y Hofe, como si realmente traicionara o no quisiera aceptar que él fue ayudado por ellos. Esto en este momento era cuando Woody Allen estaba empezando a relacionarse con ellos y se dio cuenta pues de esta especie de deslealtad que había tenido Harry Belafonte, y él se dio cuenta que realmente ellos sí podían ayudarle. Entonces ahora comentamos un poco qué fue lo que realmente hicieron, pero ellos quedaron en la memoria y en la, digamos, en la conexión de lealtad con Woody Allen durante prácticamente toda la obra de Woody Allen, sin que ellos ya estuviesen presentes actuando con Woody Allen. Esa pequeña historia, que yo solamente la vi ahora que estuve haciendo la revisión, es muy interesante, porque realmente, si ustedes ven cualquier película actualmente de las de Woody Allen, incluso las más recientes, todavía aparecen en los títulos iniciales como productores ejecutivos Rollins y Jofe. Muy interesante eso, porque realmente ellos, por ejemplo, hasta la muerte de Rollins aparecían los títulos de Woody Allen, de manera que es como un agradecimiento que él hizo y que yo creo que era lo contrario de lo que había hecho Belafonte.
Bueno, ¿cuáles fueron los elementos que tuvieron que ver estos personajes con Woody Allen? Primero, ellos le dijeron que ellos no recibían estrictamente porque no tenían mucho conocimiento de gente, sobre todo que escribía, que a ellos les interesaba más pues, la gente que actuaba. Entonces, instaron pues a Woody Allen a que fuera de escribir y seguir escribiendo lo que tenía, él empezara a ser protagonista de sus propios monólogos, de sus propios chistes. Entonces los llevaron a que fuera, digámoslo, un personaje de la stand-up comedy, en la cual el personaje directamente, muchas veces en relación a su propia experiencia, etcétera, desarrolla sus chistes. Para Woody eso no era fácil porque él era muy tímido y al principio se enredaba, se confundía, incluso un poco graciosamente en alguna de las entrevistas con Rolling decía que al principio creían que él hasta se iba a ahorcar, pues Woody Allen se iba a ahorcar con el cable del micrófono porque no sabía cómo manejar el micrófono y todavía su estilo de humor inicial no era muy aceptado por su público. Entonces muchas veces contaba incluso chistes y hacía monólogos ingeniosos, pero la gente no se reía, la gente incluso como que lo rechazaba, etc. Entonces ellos le dijeron, no, tienes que continuar porque es que tu tarea es precisamente de poner, digamos, tu propia persona, incluso tu propio cuerpo, que es un punto muy importante en el desarrollo de Woody Allen, que sea su propia fisonomía la que de alguna manera le da una identidad mucho mayor en muchos de los aspectos que vamos a ver de que él fue, pues digamos, como el protagonista. Entonces, esa forma de hacerlo y el crear un personaje que empezara a ser como más auténtico y más correlacionado fue uno de los elementos que estos directores de actores, etcétera, lo ayudaron a hacer. De manera que para él, que hubiera podido quedarse siendo un guionista o un escritor de comedia o eventualmente haber subido pues al escenario y hacer comedia personal, de todas maneras aquí ya empezó a abrirse hacia un nivel muy amplio. Y como los asesores tenían muchas conexiones a nivel incluso nacional en Estados Unidos, entonces empezaron a promover a Woody en la televisión, en la radio, en otros estados, más allá pues de Nueva York, etcétera. Y entonces Woody empezó a ser reconocido como un comediante emergente muy importante y empezaron entonces seguramente a hacerle ofertas que después lo llevaron en cierto tiempo a el territorio del cine. Entonces, esa historia, que es larga, que tiene muchos datos, etcétera, de alguna manera pues es muy importante tenerla en cuenta porque él no llegó al cine por su propio talento inmediato, sino que tuvo que hacer todo este tipo de proceso. Pues. Incluso realmente hasta el primer momento en que él estaba en este papel y le llegaron las ofertas de hacer un guión inicial, estaba todavía en relación con estos asesores. La primera relación que él tuvo con el mundo del cine fue a través de alguien que le ofreció que hiciera el guión de una película que se llamaría What is New Pussycat, que fue de 1965. Incluso yo personalmente recuerdo que en esa época yo estaba terminando el bachillerato, la secundaria, esa película la empezaron a dar en Medellín más o menos a finales del 65 o en el 66 y supuestamente era una comedia picante, como muy interesante, donde el que se destacaba ahí era el actor cómico también, mayor que Woody Allen, que era Peter Sellers. Pero el guión era de Woody Allen. El asunto fue que él, digamos, ofreció su guión, incluso tuvo un pequeño papel en la película. Recuerden, esto es año 1965, pero resulta que en esa época no necesariamente se respetaba el guión original, sino que sea los productores o los mismos actores importantes hacían cambios
transformaban ciertas cosas que estaban en el guión original, y eso le molestó muchísimo a Woody Allen, porque él pensó que su guión había sido destrozado, pese a que había cosas que podían ser, digamos, adecuadas en esos cambios, pero en alguna de las entrevistas él decía, si hubieran filmado realmente el guión que yo les envié, hubiera sido muchísimo más cómica o muchísimo más divertida la película. Lo que sí creo es que de pronto por el tipo de humor hubiera ido mucho menos gente a verla. O sea, pues que él aceptaba que podía tener más calidad su guión, pero que posiblemente podía ser menos atractivo y menos popular. De nada que ese fue pues como el primer encuentro, y él hizo, esto todo es de lo que él va contando pues tanto en sus memorias como lo que ha dicho en varias entrevistas, que él dijo que de aquí en adelante él no seguiría trabajando si no le respetaban los guiones y la intervención que él iría a hacer, que de alguna manera, la única manera en que él pudiera continuar adelante es que pudiera tener total autonomía en su trabajo, cosa que no era fácil, porque realmente en el mismo mundo de Hollywood clásico, realmente los directores no eran autónomos. Los directores siempre presentaban, digamos, como su línea de trabajo, pero muchas veces eran intervenidos por necesidades de la producción, por necesidades de la taquilla, porque no se compatibilizaba o con el guión que venía de otro escritor. Entonces, realmente la posición de autonomía del guionista y del director era muy relativa. Él dijo que solamente trabajaría de esa manera y trató de cumplirla. Y entonces, ¿qué determinó o qué se determinó para que fuera empezando a pasar? Que a través de la relación que sus mentores, es decir, Rollins y Hoffman, tenían con el mundo también de la producción en Hollywood y con los grandes estudios, un personaje que era importante en uno de esos estudios, pues que era uno de los dueños o productores importantes, quería que Woody, a partir de lo que inicialmente había hecho, trabajara con ellos. Entonces, estos asesores le dijeron, bueno, si le respetan el trabajo y si le dejan hacer las cosas autónomamente. Entonces le dijo el director, el productor le dijo al asesor, le dijo, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces él dijo, simplemente pon en una bolsa $2 millones y lo puedes hacer 2 o 3 veces, y nosotros, obviamente con Woody, te devolveremos una película. Una cosa pues que parecía muy, aparentemente pues muy sencilla, como decir, denos la plata y nosotros le damos la película. Con lo cual estaba diciendo, una película que entonces la trabajaremos aquí con Woody, pero que no tenga que ver, digamos, el mundo de la producción tradicional. Pero como este director, este productor, veía que Woody Allen tenía tanto talento y que sí podría ser de pronto la posibilidad de crear una serie de películas que pudieran además ser rentables para su propio estudio, que en ese caso era Orion, que era una parte de United Artists, realmente aceptó la cosa, les dio el dinero, y a partir de ahí entonces empezó ya una carrera más específica de Allen como guionista y como director. ¿Qué empezó a pasar a través de eso? Primero, que realmente Allen ya fue cambiando, digamos, su estilo de humor hacia un estilo de humor también, todavía muy comediante, muy primario, pero de todas maneras diferente al de solamente series de sketch o de chistes o de gags, como se dice a nivel verbal, etc. Y empezó a trabajar un poco ciertos personajes y ciertas situaciones de una manera, digamos, más particular. Si Pussycat fue en el año 65, además Woody Allen también tenía algunas comedias en teatro,
en Broadway y en otras partes, que empezaron a desarrollar sus guiones, ya que todavía no había llegado al cine, pero ya empezó entonces a tener la posibilidad de hacer propiamente guiones para películas. Entonces, el primer guión importante que ya fue autónomo es el de una película que llamó Toma tu dinero y corre, que fue más o menos del año 69. Esta película fue totalmente manejada por Woody Allen, incluso actuada por él, o sea que ya empezó a hacer lo que iba a hacer más adelante, que era guionista, director, actor, y a su vez, no tanto para película, pero en su propia dimensión profesional, era además músico, porque como se sabe pues fuertemente que él tiene una gran interés por la música y por ser intérprete, sobre todo de clarinete, desde muy temprano. Y esto lo ha mantenido incluso hasta la última época. O sea que entonces ahí abrió, por decirlo, su abanico de posibilidades y empezó entonces ya a tener una presencia, digámoslo, a nivel no tanto internacional, sino a nivel nacional en los Estados Unidos. De hecho, con todo lo que él había hecho, con algunos de los elementos que había hecho para teatro y comedia pues de tipo Broadway, y el comienzo de estas películas en 1969, incluso la revista Life, que era una de las más importantes, sobre todo a nivel popular, la portada se la dedicó a Woody Allen el 21 de marzo de 1969, mostrando, como decir, aparece una nueva estrella de la comedia. Eso lo lanzó, digamos, a que ya empezara a ser, digamos, como visto o detectado por mucho público que le interesaba esas líneas de trabajo. Recordar que en los Estados Unidos el mundo de la comedia y del humor ha sido muy abundante y ha habido muchísimos personajes que han tenido este tipo, digamos, de papeles, de personajes, etcétera, pero realmente solo unos pocos realmente se han convertido en los personajes básicos, inolvidables, digamos, de esto. Podemos recordar pues en estos, obviamente, a íconos como fue pues Charles Chaplin, como fue Buster Keaton, como fue Harold Lloyd, como fue posteriormente incluso la posición de los hermanos Marx, en particular Groucho Marx, que fue uno de los que más influyó también sobre ciertos aspectos de la estructura, digamos, de forma de actuar y de hacer sus gags y sus comedias Woody Allen. Los hermanos Marx, que recuerden que eran 4, pues eran Seppo, Chico, Groucho y Harpo, pero Groucho fue el que más desarrolló el tipo de comedia verbal, en el cual casi todo no era tanto a nivel de movimientos, de gestos, etcétera, aunque él había participado con sus hermanos en esas estructuras de vodevil, pues un poco más anteriormente, en los años 30 y 40, entre los años 30 y 40, pero ya después se dedicó fundamentalmente al humor verbal, que era un humor más complejo, que necesitaba una cierta facilidad pues, de expresión, pero a su vez también de construir ese tipo de retruécanos, de juego de palabras, de burlas veladas, de alusiones a muchas cosas, sobre todo a nivel cultural, etc. Y de esta línea, yo creo que Woody Allen recibió pues, una gran influencia y en parte, ya cuando comienza a dedicarse a construir sus personajes cómicos para el cine, tuvo pues mucho que ver con estos antecedentes que tenía previamente. En ese periodo, después ya de ser, pues como les decía, más conocido por esta portada pues, que le había otorgado Life, empezó a hacer una de sus comedias más interesantes en esa primera etapa. Por ejemplo,
Bananas en el año 71. Ahora comentaremos algunas cositas, pero no profundizaré mucho sobre cada película porque no es posible. Vamos a llegar hasta, digamos, hasta el momento en que aparece Annie Hall. Luego, Sueños de un seductor en el año 72, donde ya empieza a trabajar con Diane Keaton. Fíjense que de todas maneras ya muchos años, cuando ya llega Annie Hall, que él ha tenido conexión con Diane Keaton, no solamente a nivel, digamos, de trabajo como personaje y todo eso, sino porque también ya habían tenido una relación personal Woody Allen y Diane Keaton. Posteriormente, todo lo que quiso saber acerca de sexo y no lo preguntó en el año 72. Otra que tuvo mucho éxito, que fue El Dormilón en el año 73. Y de esta línea de comedias, la última, antes de llegar a la zona, digámoslo, de su cambio, cuando aparece Annie Hall, es la que se llamó Amor y Muerte, la última noche de Boris Bruchenko. En todo este periodo, los personajes habitualmente eran del estilo de humor físico, de mucha gestualidad, muecas, movimientos de las manos, caídas, carreras, cierta forma, digamos, de gimnasia, pues, corporal, donde realmente el cuerpo de Woody Allen, que era protagonista en prácticamente todas, que era bajo de estatura, delgado, ágil. Él había sido muy deportista también, muy amante pues, del béisbol y del básquet, y jugaba, pues, y esto le dejó pues, una cierta agilidad, pero fuera de eso, su rostro ya había empezado a utilizar las gafas, que fueron una especie de signo permanente de sus características de presentación, que parece ser que también la sacó de un antiguo cómico que también tenía gafas y que le parecieron interesantes las que eran sobre todo más redondas y de color negro, la montura. Yo no estoy seguro porque esa parte sí no la pude mirar, si él realmente sufría de problemas visuales y entonces empezó a utilizar las gafas precisamente por sus problemas visuales o las utilizó como una forma, digamos, de complementar su figura. Esa parte es la que no tengo muy clara, pero las gafas han sido un factor, digamos, fundamental. Entonces decía que estos personajes de estas épocas no tienen mucha profundidad, digamos, de conflicto, sino que son de hacer distinto tipo de gags, de hacer cosas sobre otros, de tener como tal su conducta, ser la fuente del humor, y que aunque muchas veces era muy buena la actuación y generaba risas, o porque las tramas, las pequeñas historias en las que estaban desarrollándose estos personajes, pues tenían su ingenio. Digamos, la del Dormilón, que fue una de las que incluso vi recientemente, es muy agradable porque realmente se trataba de un personaje, digamos, del siglo XX, que le habían hecho una cirugía de vesícula o algo así, pero que había habido algún problema quirúrgico y que de pronto entonces no lo podían salvar en ese momento, entonces lo congelaron. Hicieron pues una crioterapia, digamos, y lo congelaron, y estuvo congelado durante 200 años. Cuando despertó a los 200 años, llegó a un mundo totalmente distinto, manejado, digámoslo así, como por unas especies de dictadores de la época, pues, que ya todos utilizaban ese tipo, digamos, de vestimentas al estilo como astronautas, o que se movían por esos campos en vehículos parecidos como a platillos voladores. Bueno, toda esa especie como de escenografía para una película como de ciencia ficción. Entonces él empieza a interactuar con Diane Keaton, que era una
poeta en ese grupo, pero que estaba en una especie de grupo subversivo frente a esa dictadura que existía. Entonces él empieza a adherirse a ese movimiento y empiezan a suceder una cantidad de elementos donde él tiene que presentarse, entonces se mueve como si estuviera, como si fuera un robot, porque entonces trata, digamos, de que no lo detecten como una persona como diferente y para poder, digamos, entonces entrar entre comillas, a espiar un poco a los que de alguna manera lo perseguían. Bueno, pero ya empiezan a haber correlaciones con alusiones al psicoanálisis, porque él decía, en un momento dado decía, cuando yo estaba digamos, en el siglo XX, tal cosa, había empezado un psicoanálisis y estuve 200 años sin poder ir al analista. Hubiera sido muy interesante que todos estos 200 años hubiera podido, porque ya estaría muy adelante en el análisis. O sea, pues que ya desde ese momento se mostraba claramente ciertas conexiones que él pretendía hacer. Lo mismo en algunas de las otras películas, por ejemplo, en la que les decía de Toma tu dinero y corre, que es sobre una especie de delincuente en que también es protagonizado por él, que en el nombre pues, de la película, el delincuente se llama Virgil Starkwell, y era un delincuente como torpe, que todas las cosas que hacía eran absolutamente como absurdas para poder lograr llegar a hacer un atraco o a hacer un robo adecuadamente. Y entonces en ese caso pues inmediatamente lo atrapaban. Entonces parte de la película el personaje pasa en la cárcel precisamente porque nunca logró hacer nada desde el punto de vista pues, de delincuente adecuadamente. Pero empezó también a verlo porque veía que tenían problemas, digamos, psicológicos para hacer eso. Un psiquiatra, que en el caso era más un personaje psiquiatra que un personaje psicoanalista, que se llamaba el doctor Epstein, siempre con apellidos judíos, pero el doctor Epstein empieza a hacer como en una especie de falso documental también un análisis clínico de lo que tenía el personaje que lo hubiera podido llevar a ser un delincuente, problemas familiares, falta de amor materno, etcétera. O sea que desde ese momento ya vemos que hay una correlación muy importante, digamos, de Body con este asunto digamos, de los temas del psicoanálisis o de la psiquiatría, porque es que lo que decía al principio, en muchos casos aparecen es más bien psiquiatras que puede que en un momento puedan hacer elementos de psicoanálisis y son diferentes un poco a los que son de alguna manera propiamente psicoanalistas que aparecen sobre todo en películas, digamos, en tiempos posteriores, donde ya se aparece mucho más clara el consultorio, el diván, el hecho de que la persona está haciendo como una asociación libre, algo así, un poco diferente a figuras que son más como la del médico, psiquiatra, pero que de alguna manera no es todavía como el típico psicoanalista de consultorio. Esto nos lleva entonces a ver, si bien todas estas películas tenían estas características y todavía no tenían, digamos, una elaboración muy clara fuera pues de este humor más bien simple en su forma de funcionar, que realmente llegamos a la idea de por qué a lo mejor ya empezaba a tener esta importancia estas figuras. Entonces ahí vamos a tener que mirar un poco ciertos aspectos de la vida privada de Woody Allen. Cuando Woody Allen se casó con su primera esposa, que se llamaba Harlan o Arlen Rosen, estaba trabajando en todo esto que le señalaba de los chistes y del humor y toda esa cosa, y él realmente no estaba muy preparado en otros temas. Él, por ejemplo, decía que no sabía mucho, no leía muchos libros, entonces no tenía mucho conocimiento ni de literatura, ni de filosofía, ni de los grandes temas culturales. En cambio, su novia, esposa, estudiaba filosofía en una universidad de Nueva York y era una persona muy culta. Entonces, en realidad, él se sentía mal con ella porque él era experto en tiras cómicas, pero no en filosofía.
Entonces ella tuvo que enseñarle, entre comillas, leer con él muchas veces para que él se fuera culturizando, y parece que eso le abrió pues un campo importante. Pero a su vez, como él estaba tan urgido, tan presionado por distintas vías, entonces empezó como persona pues a sentirse muy mal y a tener sobre todo náuseas y vómitos en algunas noches, y no se sabía qué era, si era un problema orgánico, digestivo o qué era. Entonces realmente alguna vez que estaba muy mal, llamaron al médico, pero el médico que lo examinó dijo, pues no vemos un problema orgánico, a lo mejor es un problema psicosomático. Entonces es bueno que de pronto consulte a un psiquiatra, eventualmente a un psicoanalista, y pueda entonces, digamos, entender mejor qué es lo que le está pasando o tener un tratamiento más adecuado. Entonces, en efecto, ahí, en lo que se habla en las biografías, fue que comenzó a tener la primera relación con un psiquiatra que de alguna manera mejoró esos síntomas, pero también le dio salida para que empezara a tener con otros psicoanalistas más, digámoslo, más específicos, a empezar ya una terapia de largo plazo, que fue la que a lo largo de su vida tuvo, no con uno, sino con varios. Incluso en su biografía, en su autobiografía, Allen comenta que él tuvo, después de esa situación de la crisis de náuseas manejada por tal vez algún psiquiatra inicial, dijo, tuve la oportunidad de ver varias veces a varios, pues sucesivamente a varios loqueros. El primero se llamaba, dice Woody Allen en su autobiografía, Peter Bloss. Era un psiquiatra que yo veía una vez por semana. Pero cuando ya no hubo más que hacer en esto, me envió a un psicoanalista. Ahí sí hay una diferencia entre el primer psiquiatra que lo vio y luego un psicoanalista que me veía 4 veces por semana, que además tenía que utilizar la asociación libre y describir mis sueños. Con este psicoanalista, Peter Bloss, duré 8 años, pero dice de una manera un poco, digamos, bromista, pero posiblemente pues era lo que él sentía, pero dice, por mi astucia no avancé nada, como queriendo decir, yo no le ayudé mucho a mi psicoanalista para que tratara de avanzar. Por eso fue que también para el aula virtual pusimos varios temas sobre el problema de la transferencia. ¿Qué es la transferencia? ¿Y qué papel juega en el proceso analítico? Tanto la transferencia que pudiéramos llamar amorosa o positiva, o la transferencia, digamos, negativa. Entonces podríamos decir que pareciera ser que Allen, que posiblemente tenía un comienzo de transferencia, él manipulaba un poco la situación y la volvía más bien como una resistencia. Eso es lo que aparentemente pasó, porque de alguna forma eso lo comenta no solamente en su autobiografía, sino en varias entrevistas. Luego dice, vi a 3 loqueros más en mi vida, lo que quiere decir que vio otros más, pero que seguramente fueron de larga duración. El primero se llamaba Lou Lin y me veía 2 veces por semana cara a cara. Era muy brillante, pero yo creo que yo era más listo que él y no me costó nada evitar que me curara. O sea, la misma idea del anterior, pero parecía ser que él seguramente hacía la tarea de asociar, de contar sus cosas, de expresar sus sentimientos, etcétera, pero realmente algo hacía para que la cosa no avanzara, y lo confesaba pues. Ahora, ahí es donde yo también decía que de pronto hay cosas que él dice de esa manera, pero que aún así hicieron efecto sobre él. Vamos a ver si de pronto eso lo podemos entender un poco más adelante. Luego de esos 8 años, empezó con una mujer, con una psicoanalista que él consideró que era una dama muy inteligente, y con ella estuve 15 años. Con ella tuve mejores resultados terapéuticos. Dice
Y luego también pude mejorar algunos síntomas que me facilitaron enfrentar ciertas adversidades de la vida. O sea que ya va reconociendo que en el sentido terapéutico algo de esto pudo realmente ayudarle. Pero dijo al final de esa frase, pero ningún cambio para mejor en mi parte profunda de mi personalidad. No sé pues cuál podía pensar él que podía ser lo profundo de personalidad con relación a esta otra parte de su mejoría, pero siempre pone ese punto de que hasta ahí no profundiza el análisis. Tuve que hacer en distintos momentos terapia cara a cara. Volví de nuevo a psicoanálisis de diván y vuelve a decir, sin que nada de eso minara o detuviera mi capacidad de eludir todo progreso significativo. Insiste otra vez en eso, como decir, yo seguí, pero también intentaba que no tuviera efecto sobre mí ese proceso. Entonces, en otra comunicación posterior o en otra entrevista, decía, muchos años sí he tenido de tratamiento, muchos. La pregunta también que uno tiene, si perduró tantos años, ¿qué elementos determinaron que continuara? Sería precisamente esa transferencia que estaba en juego, pero que realmente no le permitía totalmente, digamos, hacer el trabajo como debía, desarrollar realmente su asociación libre y todo su proceso como debería hacerlo, y no que siempre se resistía. Pero decía, pero realmente me ha servido, pero no tanto como yo había podido pensar inicialmente. Y dice de una manera categórica, sigo con los mismos temores, conflictos y debilidades que cargaba a los 20 años. Y eso lo dijo pues tiempo después. O sea que él insiste en que realmente llegó hasta cierto punto. Él decía que una cosa que sí le había podido ser útil era que durante muchos momentos él había sentido que se le solicitaba que él mismo pusiera de su parte, pues de que parte del proceso era también como su autoanálisis y como cierta capacidad de poder ayudarse para salir adelante. Donde él decía, eso era como un empujoncito que de alguna manera a veces me dieron y que a partir de allí sentí un cierto alivio. Por ejemplo, en un tema que aparece sintomáticamente en la película de Woody Allen, en que él dice, ya logro superar esa dificultad que tenía cuando voy a un baño turco sin temor a que tenga que alquilar todo el baño turco para mí solo. Recordar, y ahora de pronto veremos, de pronto está ese pedacito, que él decía cuando estaba hablando con Diane Keaton, que realmente era muy temeroso y que él nunca se desnudaba frente a los otros hombres. Eso lo decía como personaje, pero parece ser que es una cosa que realmente era muy semejante a una inhibición y a un síntoma que tenía como persona. Bueno. Dice también en otros momentos que reconoce el valor de contar sus asuntos, de hacer asociaciones libres, de recordar y entender mejor sus sueños y de tener la ilusión de resolver algunos problemas porque realmente estaba frente a una persona en cada momento que podía tener conocimiento de todos estos elementos y que podía realmente ofrecerle su apoyo o su ayuda. Entonces, esa ha sido pues una influencia muy grande y que ha llevado muchos años, pero por ejemplo, también muestra que y cuento una anécdota que puede ser interesante, que está, digamos, veo por aquí en las notas, en la página 83 de su autobiografía, que él tenía una fobia muy particular, muy especial, que era fobia a entrar a lugares donde ya empezara una reunión donde estaba invitado. Pero él tenía que llegar muy temprano para que cuando entrara no hubiera nadie y él pudiera entrar sin problema. Pero si ya había personas,
no era capaz de entrar. Y entonces muchas veces se perdió de varias reuniones importantes donde incluso podía interactuar con varios personajes de la misma, pues del tema del cine y todo esto, y no pudo hacerlo porque no era capaz, era como si algo se lo impidiera. Y que la que más le molestó y recuerda fue en la casa de un gran director norteamericano que se llama Sidney Lumet. Y Sidney Lumet había hecho una reunión invitando a muchos personajes, incluso algunos cómicos. Por ejemplo, había invitado para esa reunión, que era una reunión social, como una especie de cóctel, a Bob Fosse, que fue otro de los grandes cómicos en su momento, a un director como Milos Forman, el director de origen checo, muy conocido por varias otras películas, y a otros personajes, pero que no fue capaz de entrar. Pero que en un momento como que algo permitió que de pronto pudiera entrar, pero ya adentro no soportó continuar, entonces quería salirse de pronto, ya no por la puerta principal, sino salirse por una ventana de atrás. Pero cuando iba a salirse por la ventana de atrás, le dio temor de que lo vieran salir y que pensaba más bien que fuera un ladrón. Entonces se quedó casi paralizado hasta el final de la reunión, sin participar activamente, y realmente esto pues lo afectó mucho. Seguramente no sé bien si esta especie de anécdota personal pudo pasar después a ser parte de alguna de las películas posteriores, pero parece muy interesante porque esto lo comenta de todas maneras pues allí, y en ese evento que comenta eso dice: imagínense, pues como si estuviera conversando con el lector o con el que lo estuviera escuchando, imagínense que en ese episodio de la casa de Sidney Lumet llevaba 23 años de psicoanálisis, casi como diciendo, imagínense pues si fuera realmente al principio bien, pero es que llevaba todo este tiempo. Nada, que esas son cosas que yo he ido sacando precisamente de los testimonios que él tiene sobre su propio análisis. Pero lo que realmente pienso que es importante de pronto entender es que quizás toda esta influencia del psicoanálisis para él fue, digamos, muy importante la posibilidad de ir creando personajes que empezaran a tener una interioridad, así como esa especie de interioridad que él seguramente sin darse mucha cuenta iba desarrollando en sus propias terapias. Puede que él dijera que a nivel de ciertos síntomas, etcétera, las cosas no hubieran mejorado, pero lo que yo sí creo que es absolutamente posible y claro, y sobre todo en un periodo tan largo, es de que hablarle a otro de lo propio y tener de alguna manera pues que hacer conexiones, hacer elementos que van hacia la memoria, hacer en cierto sentido confesiones de lo propio, etcétera, es algo que va dándole a la subjetividad un mayor nivel de profundidad y que posiblemente entonces también empezó a ser capaz de diseñar en sus personajes, personajes que tuvieran, digamos, otra manera de funcionar, no solamente por este humor físico y de gestos y de caídas y de carreras, sino realmente un tipo de situaciones que salieran del interior de los personajes y que pudieran, digamos, ligarse a conflictos en las relaciones mismas o a conflictos internos en la vida de las personas. Entonces, este punto que a mí me parece importante fue el que le ayudó a él, por un lado, a diseñar un personaje que realmente ya venía estructurando de tiempo atrás, que era como precisamente el personaje neurótico, inseguro, ansioso, hipocondríaco, fóbico en varias cosas, que de alguna manera estaba interesado en hacer algo o en conquistar a una mujer, pero tenía muchas dificultades e inhibiciones, a pesar de que podía ser inteligente y podía haber tenido alguna forma de trabajo o de expresión, pero en el fondo era una persona más bien como fracasada o como absolutamente
disminuida con relación a su medio. Entonces más bien se convertía en una especie de crítico. Entonces ese personaje que ya venía en sus formas de monólogos fue el que se fue articulando para ir organizando el estilo de Albie Singer, que es el personaje protagonista de la película Annie Hall. Y por otro lado, empezar a tener una correlación, digamos, con personajes femeninos de una manera igualmente más profunda, más conectada a los conflictos, o crear relaciones donde se dieran los conflictos, pero relaciones que se hicieran, digamos, entre la pareja misma, no cosas externas, no chistes que vinieran desde afuera. Entonces, cuando ya había filmado todas estas películas anteriores, como les recordaba, la anterior a este periodo de preparación de Annie Hall era la de Boris Grushenko, que tiene una película que tiene ciertas cosas muy interesantes de esa especie como de representación caricatural de ese personaje, pues como en la Rusia de la época de las guerras napoleónicas. Realmente aquí ya estaba con la necesidad de crear otro personaje más definido, más característico y con un poco con lo que les estaba señalando como de esa base del inseguro, del neurótico, pero de la persona que estaba siempre tratando de salir adelante y no podía, pero que muchas veces también en la ficción había hecho relación con el psicoanálisis. De manera que cuando ya se juntó con el que fue co-guionista de él para la película de Annie Hall, que fue Marshall Brickman, que es otro personaje que venía también como de la farándula, que había sido músico, que había sido actor en algunos momentos, que también había tenido sus desarrollos de guiones. Entonces, entre los dos empezaron a hacer el guión de este proyecto de película, que no fue fácil. Parece que realmente fue difícil el poder, por decirlo, cuajar la historia. Inicialmente la historia estaba muy relacionada con los elementos del personaje masculino. Realmente la función del personaje femenino, que resultó ser la más importante, fue posterior, fue en la medida en que ya se vio que esa relación se podía dar y que esa relación podía ser, digamos, el eje o el centro de la película. Y donde entonces ahí el papel que hacía Diane Keaton empezó a ser fundamental. Aparentemente llegaron a un guión y a una filmación larga, de más de 2 horas, que no tenía una coherencia narrativa especial. Parecía ser una serie también de sketch sobre la vida del personaje, sobre aspectos de esa relación que se fue dando. Entonces, realmente le faltaba una cierta, digamos, conexión entre los conflictos básicos y el desarrollo de la temática de pareja. Entonces resultó que incluso un personaje como secundario, pero importante en este momento, que fue el editor de la película, el que era encargado del montaje, resulta que dijo: la película tiene muchísimos elementos que están, digamos, dispersos. Yo voy a tratar de hacer con los elementos que ustedes me han transmitido una edición, un montaje que pueda, de todas maneras, pues, ser más redondo, más coherente. Y parece que ese montador, que se llama Ralph Rosenblum, que trabajaba pues en el grupo asesor del director, logró hacer ese montaje y se logró cuajar esta historia, que resultó ser pues una especie de éxito impresionante. Yo he hecho pues como me he comentado a mí mismo, como que esto fuera como una especie de receta de cocina. Todos los insumos, la historia, los personajes, los actores, etcétera, pero que estaban en dosis inadecuadas y que de alguna manera
estas discusiones pues, entre los guionistas y luego el papel del montador, logró definir claramente su receta y su fórmula y cristalizó en una película que realmente entonces empezó a tener su propia identidad y su propia autonomía y cambió totalmente todo lo que venía de atrás. Fuera de eso, puso en escena una situación de pareja. Aparece entonces también la personaje femenina, incluso como la central de la película, pero también aparecen y la película permite hacer muchas innovaciones narrativas del lenguaje mismo cinematográfico y logra entonces no solamente romper, porque diríamos también que la Annie Hall es una película rompedora desde el punto de vista de la tradición, digamos, de toda la comicidad anterior del mismo Woody Allen, incluso pues de ese estilo de trabajo cómico. Fue rompedora también en muchas cosas del lenguaje cinematográfico que pues, ya vieron o que podemos ver de pronto algunos pequeños momentos ahora en el video que vamos a ver a continuación. Y en tercer lugar, empieza a aparecer los conflictos y los personajes presentados de una manera distinta, donde ya hay algo mucho más profundo y donde incluso también se hacen conexiones con el tema de psicoanálisis de una manera más permanente, que también tenemos un poco a mano, algunas de las que ahora puedo más adelante mostrar qué puntos, qué bromas, unos más adecuados, otros un poco más, llamémoslo críticos, pero que podían ser un poco más incorrectos desde el punto de vista de la crítica al psicoanálisis que están en juego. Entonces, ahí llegamos pues a este punto de Annie Hall, que significó entonces un punto de inflexión para lo que venía en la obra de Bode y ahora lo que empezaba a surgir posteriormente. Hay que decir también que eso le gustó a muchísima gente, por eso, como ustedes ya seguramente saben, ganó pues 4 Óscares a Mejor Película, a Mejor Guión, a Mejor Dirección y a Mejor Papel Femenino. Entonces, pues, es nunca una película, pues, o muy rara vez una película haya ganado todo ese tipo de cosas, sobre todo en un director que no había tenido una gran producción previa y que de todas maneras, pues, era una manera nueva de hacer su cine frente a lo que había hecho antes. Todo eso, pues, fue como incluso sorpresivo, pero fue contundente. Entonces, algo tenía que pasar. Incluso el que menos le gustó, aparentemente, fue el mismo Woody Allen. Él nunca ha reconocido a Annie Hall como una de las mejores películas en su propio ranking de películas. Siempre se ha referido a otras, pero nunca a Annie Hall. Y una muestra de eso es que ni siquiera, claro que eso lo tenía porque a lo mejor ese es su estilo, no fue a la ceremonia de los Óscares para que le dieran el premio y la estatuilla, sino que se fue a su habitual concierto pues, o ensayo de jazz en el lugar en que estaba yendo en ese momento y como que no le importó lo que había pasado. Dice él que al otro día de la ceremonia de los Óscares se enteró bien de lo que había pasado por la prensa, ¿no? Que pues muy interesante también esta posición. Bueno, entonces, para poder ver un poco eso con todo este mundo de elementos que están ahí, miremos entonces, por favor Alejandra, el video 1, que incluso se llama ¿Es Annie Hall una obra maestra? Antes de filmar Annie Hall y luego de una fructífera etapa como comediante televisivo, Woody Allen inició su carrera en el cine con Take the Money and Run, Bananas, Everything You Want to Know About Sex But Were Afraid to Ask, Sleeper y Love and Death. Todas películas que tienen en común el factor de presentar una comedia slapstick, un término que hace referencia al humor que involucra exageraciones físicas, siendo el ejemplo más recurrente las películas de Charles Chaplin. Más allá de tratarse de comedias increíbles, Annie Hall implica un salto definitivo en la carrera de Allen en distintos aspectos.
Si bien su antecesora Love and Death ya presenta un protagonista neurótico que parece salido de Nueva York e inserto en la Rusia y Francia de las guerras napoleónicas, es en la película de 1977 en la que Allen descubre definitivamente su estilo en el desarrollo de personajes y en las relaciones amorosas. Los personajes femeninos empezarán así a tomar mayor relevancia en sus películas, obteniendo decididamente el protagonismo en parte de ellas hasta el punto de coronar a las respectivas actrices con los más relevantes premios. En muchos sentidos, se podría argumentar que Annie Hall es un quiebre en el género, ya que aporta una mirada sumamente feminista en relación a sus antecesoras. Propia de una película en la que el hombre de alguna manera se amolda a la figura tan independiente del personaje interpretado de Diane Keaton y que no necesariamente obtiene resultados. Es cierto que Woody Allen tiene la particularidad de encarnar personajes frustrados, lejanos a la hombría de los actores masculinos clásicos, pero es posible que Annie Hall funcione como el mejor ejemplo. Es que pocas películas logran transmitir la obstinación en una pareja que resultará tan feliz y armoniosa como frustrada. Desde el recurso innovador de presentar la película con el protagonista mirando a cámara y rompiendo la cuarta pared, el espectador comprende que toda la película será contada a través del punto de vista del personaje de Allen. Entonces comienza el juego que se plantea desde el título, Annie Hall, una aparente contradicción pero deseada. El sujeto será ella, más allá de que quien nos introduzca con su vida y sus problemas sea él. En mi opinión, aquí encontramos una de las primeras genialidades de la película. Nuestra percepción sobre Annie Hall estará limitada por las idealizaciones e impresiones del personaje de Alvy Singer. El talento de Woody Allen radica en la concepción de un personaje por momentos inalcanzable e incomprensible en el de Diane Keaton, que nunca se deviene en lo que él pretende, como cuando este le sugiere tomar cursos de comportamiento y ella conoce allí a su nueva pareja. Por supuesto que todos estos aspectos funcionan porque Annie Hall nunca deja de ser una comedia cálida y adulta en la que las líneas amenas predominan y en donde no hay lugar para una queja subrayada sobre ese estilo de vida. Durante toda la película, Alvy Singer será un experto en comprender a los personajes. Sus lecturas serán siempre precisas, con la excepción de Annie. Constantemente analiza a los personajes, como los casos de los chicos del colegio primario, su primera esposa Allison, la escena del parque o el personaje del comediante. En todos los casos, el personaje de Woody Allen logra descifrar el espíritu de las personas que tienen a su alrededor. La tragedia de la película es que nunca podrá obtener los mismos resultados con el amor de su vida. Si bien su influencia y relevancia van muchísimo más allá de una simple estatuilla, es importante reconocer que en su momento Annie Hall fue la ganadora del Oscar más excéntrica de la que se tuviera recuerdo. Nunca antes la seleccionada como mejor película del año había sido tan rápida y presentado tantos recursos innovadores como el split screen o las pantallas divididas, los subtítulos para reflejar los pensamientos de los personajes y por supuesto el constante derrumbe de la cuarta pared con Woody Allen mirando a cámara. Todos estos aspectos conjugan y son funcionales a la narrativa de un modo que nunca antes se había visto. Incluso desde su estructura anacrónica es sumamente rupturista. Alvy Singer empieza contándonos que extraña a Annie, dándonos a entender que ya no se encuentran más juntos, para luego presenciar una escena en el cine en la que evidentemente se los ve como pareja, aunque desgastada. De un momento al otro aparece la secuencia del tenis mixto, en donde se conocen por primera vez sin que haya ningún recurso visual que marque el salto de tiempo. No es para menos esta decisión porque instala desde un principio la problemática que abordará la película. Sabemos que una relación no funcionó, pero no sabemos por qué fue así. Y para incomodidad del espectador, me tomo el atrevimiento de adelantar que nunca obtendremos esa respuesta. Existe un dato no menor que ayuda a comprender la transición definitiva como director que significó Annie Hall para Allen. Originalmente, el guión de la película se encontraba plagado de subtramas, duraba 2 horas y fue descrito como una especie de Manhattan Murder Mystery, una película que filmaría años después, que recomiendo y también me atrevo a considerar como una obra maestra. Entonces entra en juego Marshall Brickman y Annie Hall se convierte en una de las pocas películas de Woody coescritas. Brickman, que había trabajado con Allen en Sleeper, convence al director de que la película no necesitaba más que enfocarse en la relación entre Alvy y Annie y el resto es historia. Woody Allen alcanza el pico máximo de reconocimiento mediático y del ambiente del cine de su carrera y consolida su estilo en el que conviven los dramas familiares y los gags, que lo llevará a filmar sus películas más populares como Manhattan, Hannah y sus hermanas, Crímenes y pecados, entre otras. Si la carrera de Woody Allen ya de por sí coquetea con lo autobiográfico sin ser ni de cerca su motivo principal, Annie Hall no es la excepción como película bisagra.
Alvy Singer es un comediante, como lo era Woody Allen, frustrado, que parece despreciar su trabajo. Incluso en cierto momento se le escucha pensar, creo que estoy en el rubro equivocado. Me anima a considerar entonces que en muchos sentidos Annie Hall no solo es esa mujer que lo tiene enamorado, sino que es ese deseo de trascendencia insatisfecho por las comedias slapstick y este nuevo estilo que viene a por lo menos movilizar esa inquietud. Annie Hall pasó a la historia como una de las películas más memorables sobre el amor correspondido y el que no lo es, por sus innovaciones y libertades tomadas en un género que no volvería a ser el mismo desde entonces, y por supuesto, por definir el estilo de uno de los directores más importantes de los últimos 50 años. Sin Annie Hall es posible hipotetizar que no habría otras obras célebres de la comedia romántica, como Cuando Harry conoció a Sally, Locos por Mary o La familia de mi novia, ni tampoco las comedias de interrogantes existencialistas de Spike Jonze y de Charlie Kaufman. Nada hace suponer que el impacto de la película frenará en el corto o largo plazo. Sus inquietudes son universales. La figura del personaje de Diane Keaton como amor platónico se encuentra lejana a envejecer y las líneas de Alvy Singer funcionan hoy quizás mejor que en la fecha de su estreno. Al contrario de la pareja protagonista, parece que Annie Hall es un tiburón que empezó a moverse en 1977 y que nunca parará. Muy bien, yo creo que hace realmente una síntesis de muchos de los aspectos que significa la película e incluso de la trascendencia que tiene para más adelante y la influencia que puede tener en otros directores y en la construcción de otros personajes que de alguna manera pues se conectan con este estilo que en su momento era muy novedoso. Yo no sé si de pronto como tenemos el tiempo, faltan 20 para las 12. Podemos ver el segundo video que trata sobre es más cortico, sobre las familias, tanto la de Alvin como la de Annie, que aunque algunas cositas aparecieron ya en lo que vimos, pero ahí lo señala más claramente, incluso para que nos demos cuenta de algunas de las novedades narrativas y de estilo que propone Woody Allen en esta película. Entonces, si quieres, Alejandra, miremos este segundo video. Hay buen jamón este año, mamá. Oh, sí. Y la abuela sabe guisarlo bien. Vaya salsa. Ya lo creo, es dinamita. Fuimos a la tómbola. Annie, la abuela y yo. Conseguimos unos cuadros muy bonitos. Y lo pasamos muy bien. Annie nos ha dicho que hace 15 años que vas al psiquiatra. Sí, estoy progresando mucho. Dentro de poco, cuando me tiendan el diván, ya me podré quitar el babero. Dwayne y yo hemos estado en el embarcadero. Sí, calafateando toda la mañana. Randolph Hahn estaba borracho como siempre. Oh, ese Randolph Hahn. ¿Te acuerdas de Randolph Hahn, Annie? Cantaba en el coro contigo. Ah, sí, sí. Es una familia asombrosa. La madre de Annie todavía es guapetona. Y están hablando de tómbolas, cuadros, embarcaderos. Y la anciana que está ahí, la abuela, es la clásica antisemita. Son el prototipo de familia americana, sanos, como si jamás hubieran estado enfermos. Al revés de mi familia, se parecen como un coco a un autobús. No abuses mucho. Que se de la muera. salsa. ¿Quién Le he necesita dicho a su mamá que dinero, no se bajara en la pimienta, pero se le ha ido la mano. ¿Diabética? Excusas. Diabética. Pues yo la Ese hombre tiene 50 años. Ya verás cuando empieza a dolerte el estómago. No le encuentras ¿Y eso le da culpa, ¿eh? derecho a robarle a su padre? Pero tú qué dices, ¿sabes de qué estás hablando? George, defiéndele. Díselo, que se entere. El pobre Moscovich tuvo un infarto. Sí, no me digas. Antes hacíamos esta salsa con pasas. ¿Queréis más? Hoy nos hinchamos. Mañana ayunaremos y purgaremos nuestros pecados. ¿Qué pecados? No comprendo. A decir verdad, nosotros tampoco. Realmente muestra pues varios aspectos totalmente propios de Woody. Por un lado,
eso ya es algo que venía de otros autores, incluso desde Berman, pues de pronto que el personaje hable a la cámara, lo que se ha llamado pues el pasar o el hablar a través de la cuarta pared, que lo hace ahí en el comedor cuando está en cierto sentido describiendo la familia y describiendo la abuela. En un momento dado se transforma en un judío hasídico o en una especie, digamos, de rabino, cuando señalan seguramente que la abuela, que es muy antisemita, puede estar en cierto sentido como rechazándolo, como criticando. El otro punto muy interesante, bueno, hay un recorderis ahí que le dicen, Annie nos ha comentado que desde hace como 15 años está yendo al psiquiatra. Eso del psiquiatra psicoanalista, que les he dicho antes, a veces hay que diferenciarlo, pero muchas veces es de la traducción también. Pero digámoslo que en términos reales estaba yendo era al psicoanalista. Porque incluso después, cuando él dice, cuando me siento en el diván, ya no tengo que utilizar el babero. Ahí hay una parte que no es muy fácil de entender, porque en otra traducción decía, ya puedo quitarme el babero de comer langostas, seguramente referido a la escena o a la secuencia de las langostas en un momento anterior. Posteriormente, entonces, está la división de las dos familias. A un lado, el estilo mucho más pintoresco de conversaciones sobre enfermedades y cosas de ese estilo en la familia judía, y por otro lado, lo que siguen conversando en la familia, digamos, americana, goyim, pues no judía. Lo interesante también en este caso no es solamente la división de la pantalla, sino que puedan interactuar entre sí. Le pregunta, le pregunta una del lado de la familia de Annie, que si para espiar los pecados, entonces dice que cuáles pecados, etc. Entonces, ahí hay un punto pues en el que entre el tiempo y el espacio hay una cuestión completamente, digamos, arbitraria, pero expresiva. Entonces, ese es otro punto como tal. Después vienen otras cosas que incluso cortamos, pero que de todas maneras también implica algunos aspectos relacionados con estas nuevas formas de mirar el asunto. Yo tenía aquí, veo que utilizamos el tiempo, digamos otros 5 minutos más, y se hace la pausa atrás, faltando 10 para las 12, para mostrar algo que está ahí, pero que son pequeñas alusiones a temas psicoanalíticos, especialmente en los diálogos entre Alvin y Annie. Me parece que si parte del seminario es precisamente esta interacción entre cine y psicoanálisis, entonces mostrar cuáles son elementos precisos de esa interacción. Muchos completamente humorísticos, de humores no necesariamente pues muy cómicos, pero sí irónicos y caricaturizantes, y otros, como decía ahora, que de pronto se trabaja de una manera que el psicoanálisis no necesariamente funciona así, o sea que está haciendo un chiste sobre una situación que de pronto es más bien una manera de conseguir lo que se supone que se trabaja en el psicoanálisis, que es la parte un poquito más complicada incluso para poder ver. Pero voy a poner 2 o 3. Una que me parece muy buena, que era cuando Alvin le decía a ella, eres una perverso polimorfa. Ese concepto de lo perverso polimorfo, que es típicamente freudiano y que muestra algo relativo a la sexualidad infantil, sobre todo antes de llegar a la genitalidad, implica que desde muchas de las zonas del cuerpo, que pueden ser zonas erógenas, puede haber un disfrute, pero esto sobre todo pues a nivel infantil, y que en muchos casos pueden quedar esos rezagos en los niveles adultos. Pero en este caso es algo que le dice Alvin a ella, y ella dice, como ¿de qué trata eso? Entonces dice, eres excepcional en la cama cuando te toco. No solamente
digamos, en las partes, por decirlo, sexuales, sino en la punta de la nariz, en la rodilla, en los dientes. Entonces, en ese sentido, creo que hay una muy buena explicación, digámoslo así, de lo perverso polimorfo en la sexualidad. Como les digo, muy propio de la sexualidad infantil, y es un concepto que sale en el texto de Freud, de 3 ensayos sobre la sexualidad, de uno de los iniciales textos de más o menos de 1905, pero de todas maneras aquí es un juego con eso y que sirve pues como una broma incluso cariñosa. Bueno, o por ejemplo otra pequeña alusión que en este caso haría Annie a Albi. Como ella de alguna manera usa o le gusta fumarse algo de marihuana antes de hacer el amor, ella le dice, si fumaras un poco de esto, pronto le dirías adiós al diván. Es decir, que de todas maneras, pues, si sigues fumando marihuana, puedes dejar el cigarro, porque aquí se sienten, y a lo mejor, digámoslo, te mejoras de muchas cosas. Eso, pues, es una exageración, y ahí es donde está el chiste, pero realmente, pues, lo muestra. Además, una cosa que yo me fui dando cuenta a lo largo de todo el tiempo, realmente el personaje de Woody Allen rara vez acepta consumir sustancias psicoactivas y ni siquiera marihuana. También en esta misma película está la escena de la cocaína, que él no conoce qué es lo que pasa con la cocaína y en un momento determinado unta su dedo y se lo pone en la nariz y echa un estornudo y seguramente derrama toda esa cocaína. Ahí la broma también tiene que ver con que la cocaína es muy costosa y que por una torpeza, pues la derrama. Pero de todas maneras es una muestra de que él como personaje rara vez aceptó asuntos que tuvieran con él que ver con consumo de alguna sustancia psicoactiva. Por ejemplo, otra innovación es cuando el espíritu, entre comillas, de Annie, digamos, se disocia. Están en la cama y de pronto están incluso haciendo el amor y de pronto la figura de ella como que aparece como en una especie de, digamos, de representación más como primaria, como el alma, y se sienta y los ve funcionar como un cuerpo astral, como han dicho otras formas de entender este tipo de cosas, una especie de disociación, se podría llamar también, y que ella se sienta y entonces pide como algo para dibujar mientras ellos están haciendo el amor, que incluso Annie en el sentido real le dice, pero es que te estoy dando mi cuerpo, y entonces él como que de alguna manera diría que necesitaría ambas cosas, cuerpo y alma, pues. Bueno, otro punto en que muestra algún elemento con relación al psicoanálisis es cuando él dice que lo habían expulsado de la universidad, contándole seguramente a Annie, y mi madre, digamos, deprimida por eso, se tomó una sobredosis de fichas de Mahjong. Mahjong es como un juego parecido como las damas chinas, y entonces supuestamente pues la madre se tomó una cantidad de cosas, pero esto de una manera pues exagerada de decir que había tenido una reacción tremenda, y a mí, decía el personaje, me dejó muy deprimido, porque realmente me hice un psicoanálisis y vi que yo tenía tendencia al suicidio, pero me habría suicidado a no ser porque mi analista, un freudiano riguroso, haría pagar las sesiones que faltarían en el mes, algo así. Como decir, si yo me suicido y me mato, entonces me exigirían pagar las sesiones que estaban pendientes. Ya una crítica pues un poco al estilo de manejar la capacidad pues digamos, del pago y lo que puede ser el papel del dinero en el psicoanálisis. Bueno, veo que ya son exactamente faltando 10 para las 12, entonces si quiere empezamos la pausa aquí, volvemos como es habitual, 10 minutos después, alrededor de las 12, empezamos inmediatamente después de volver a entrar con un video más largo que mira en panorama muchas de las películas de Woody Allen, y ahí tengo la oportunidad de hablar de otras cosas referidas pues al tema del psicoanálisis también. Alfredo, y también por si alguien tiene alguna pregunta, bueno, la vaya formulando para retomarla después de las 12, ¿no es cierto? Si Perfecto. alguien quiere formular una pregunta para contestarla ahora después del descanso.
Muy bien, entonces nos vemos en 10 minutos.